Hola, bienvenidos a este capítulo en donde hablaremos sobre el algoritmo de Pingüino. Ya hablamos sobre Panda, ahora hablaremos de Pingüino, que es otro algoritmo. Así que bueno, vamos a ver más reglas que han surgido a lo largo del posicionamiento o a lo largo de las búsquedas de los algoritmos que se han aplicado a Google. Y vamos a comparar, porque obviamente sería bueno hacer una comparación rápida de Pingüino y Panda. Entonces, cuando hablamos de Panda en su capítulo, en lo que decíamos era que Panda se concentra en los sitios de baja calidad, o sea, tratar de mejorar la calidad de los sitios, poner un estándar para que llegaran por lo menos a esa calidad, por lo menos, eso es lo que buscaba. Y el Pingüino va en contra de las malas técnicas, entonces todos los engaños con Pingüino se trataban de solucionar. Se trataron obviamente, pero siempre han existido y siempre van a existir, pero siempre que hay una nueva actualización se caen algunos cuantos engaños y así siempre van a estar mejorando. En realidad, pues parece que Google tiene el dinero, tiene el equipo de desarrollo, tiene el equipo de matemáticos trabajando en el algoritmo y siempre van a encontrar la forma de irlo solucionando. Es muy parecido al desarrollo de software. Entonces, conforme el usuario mismo comete los errores o hace las malas prácticas, los solucionamos después. Entonces, esa es la característica principal de cada uno. Si los queremos comparar, no recomendaría compararlos porque en realidad pues son, digamos, complementarios. Uno va sobre unas cosas y el otro va sobre otras. Y tenemos nuevos como el colibrí, por ejemplo. Entonces, poco a poco se van agregando algoritmos, se van agregando filtros, se van agregando reglas que tenemos que seguir y es más fácil seguirlas que buscar cómo engañar, ¿no? ¿Y de qué trata el algoritmo del pingüino o qué es lo que va a vigilar? Recordemos que es sobre las malas prácticas. Cuando hablamos de del código como tal, vamos a encontrar esta práctica que es la primera sobre el rel, que es algo que hablamos en el HTML, en donde rel, ahí hay un error en la diapositiva porque dice real, pero es rel. Rel igual a next y rel igual a pre. Así vamos a indicar que nuestro artículo, ¿vale? Tiene cierta naturaleza dependiendo de lo que ponemos del next o del pre. Así evitamos el castigo, ¿no? Por duplicar los artículos y les indicamos que de dónde, o sea, qué estamos haciendo en nuestro artículo, por qué lo estamos poniendo y con eso, digamos que avisamos que sabemos lo que estamos haciendo y no lo estamos haciendo para hacer trampa o hacerlo mal, ¿no? Luego tenemos la penalización para los sitios que no actualizan. Esto quiere decir que si tú tienes un sitio y publicas algo cada mes, pues bueno, a lo mejor, obviamente es imposible aparecer en un buen lugar teniendo un sitio de ese tipo, ¿no? Un sitio, no obsoleto a lo mejor, porque obsoleto es muy fuerte la palabra, pero pues sí desactualizado, ¿no? Un sitio que tarda mucho en actualizar. Entonces es raro que un sitio aparezca en esa posición, pero este, obviamente, si yo tengo un sitio que publico, no sé, una nota cada 2 semanas, cada una semana, y yo tengo otro sitio donde publico, no sé, 2 notas o 3 al día, probablemente tenga más ventaja. Y eso, aquí viene un detalle, no porque yo publique 5 artículos al día voy a aparecer en primer lugar. Lo de siempre, depende de la calidad del artículo, depende de qué hable tu artículo, depende de la competencia también, o sea, son muchas cosas, pero normalmente siempre va a preferir Google recomendar o aparecer en los primeros lugares a un sitio que sabe se mantiene actualizado a un sitio que quién sabe cuántas veces se actualiza cada vez que pasa un cometa Halley. Entonces, eso es normal que diga, bueno, yo no te voy a recomendar a ti porque yo no sé tú cada cuándo te actualizas, pero si yo sé que hay un sitio constante, igual y a él sí lo recomiendo porque sé que a lo mejor ahorita no lo tiene, pero lo va a tener. Entonces, la actualización es un punto clave en esta parte del, digamos, de la historia del posicionamiento. Se empezó a poner énfasis en eso, en la actualización. Después, posicionamiento positivo para páginas gracias a Google Plus. Aquí hay muchos autores y muchas opiniones. Hay gente que dice que, pues sí, que las redes sociales ya empezaron a tomar importancia para estos tiempos. Hay gente que obviamente dice que pesa más un más uno, por ejemplo, que varios likes.
Hay gente, autores que te van a decir, o gente estudiosa del tema, que te van a decir que es más importante un más uno que un compartir, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en realidad no lo podemos probar, porque no se puede probar muchas cosas de ese tipo. Algunas sí se pueden probar, muchas otras no. Pero el posicionamiento positivo en las páginas pues siempre va a ser bueno o va a ayudar un poco más, pero no se sabe qué tanto puede ayudar. O sea que no hay que dejar de hacer unas cosas por pensar que otras son mejores. Hay que hacer todo y obviamente a lo mejor aplicando a experimentos y ver, este mes metemos un poco de fuerza a, a obtener estos posicionamientos positivos usando Google Plus. Y vamos a ver cómo nos va. Y el próximo mes le damos más fuerza a otra red social. Entonces eso podría ser un buen experimento. Y aparte depende del rubro. A lo mejor hay muchas empresas que hablan de tal cosa en Google Plus y en otra red social no. Entonces no lo sabemos. O sea, hay que ir probando y jugando en ese juego. Después la penalización para sitios que usan áreas grandes para la publicidad. Obviamente, si tú tienes un sitio y tienes tráfico y quieres vender publicidad, está bien, uno te dice que no, pero cuando ya te excedes tú de ciertas áreas, pues es difícil. Podemos preguntar, a ver, pero cuánto es el tamaño excedido? Es que depende, si tu página abarca pues unos 500 píxeles y te estás echando 400 en publicidad, pues eso es exagerado, ¿no? Entonces, más o menos por proporciones. Y hay que tratar de todas maneras hay que tratar siempre que la publicidad pues no sea tan pesada, ¿no? Este, porque al final no, el usuario muchas veces no va a estar contento. O hay que ponerla en un área a lo mejor donde no nos permita leerlo. Ahí está. El usuario si quiere voltea, pero si no, no. Entonces, esa es una parte que tiene que ver mucho con la estrategia del diseño. Entonces, pues entre el diseñador, entre la persona de contenido, tendrían a lo mejor que decidir qué tanto es mucho y qué tanto es poco para esa área de publicidad. Y también búsquedas locales, o sea, empezar a hacer búsquedas, en ese caso es bastante ya llamativo, ya se empezaron a hacer búsquedas locales sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas. Aquí la verdad es que este tema no tiene mucha fuerza. De hecho, lo vamos a ver que en la siguiente, en otro algoritmo sí la tiene bastante. Pero vamos a dejarlo ahí. Está en la información y lo pongo porque ahí está, ¿no? Entonces, pero ahorita digamos que de todo esto no es lo más importante ni siquiera en los 3 primeros puntos o de los primeros 5 puntos. Luego viene la penalización por enlaces no naturales. Esto quiere decir que hubo una época en donde pesan las referencias que hay a tu sitio. Un ejemplo es que si yo tengo 10 sitios que apuntan hacia mí, pues bueno, significa que yo soy una fuente fiable de información. Entonces Google lo toma en cuenta. Pero si uno de esos sitios es, por ejemplo, a lo mejor un periódico de tu país, entonces significa que esos sitios son serios, pues es un periódico, es una revista, es un portal importante de internet y apunta a tu sitio, pues obviamente indica que es una buena fuente de información. Aquí viene un detalle sobre los pesos, entonces si un sitio muy importante apunta hacia ti o si 10 apuntan pequeños, a lo mejor te sirve más uno importante, ¿no? Pero hay enlaces que luego no son naturales, o sea, había enlaces que la gente pagaba. Yo pago, bueno, todavía, tú puedes pagar porque 50 sitios creen un enlace hacia ti. Entonces ahí viene un detalle porque hay que empezar a ver si esos sitios, si hablan de los mismos temas que tú, por qué están apuntando hacia ti, cómo sabemos que no son pagados, hay que ver qué tanto hacen referencia a tu artículo o si no hacen referencia, de qué temas hablan normalmente, o sea, y esos enlaces pues, se pueden pagar. Entonces mucha gente empezó a pagar enlaces, comprar enlaces masivos y decir, no, pues yo compro 100 enlaces, ¿no? Y había gente que se dedicaba a eso, a vender los enlaces, creaba 100 páginas y esas 100 páginas que nunca había entrado nadie o entraban 2 personas, apuntaban hacia la página, pero con tal de que te los cuenten a ti como referencia. Entonces, eso se volvió una pésima, pésima práctica, pero pues en algún momento dio resultados, ¿no? Y cuando pasó todo esto, pues se dieron cuenta y dijeron, no, pues
mandarlos a volar. Entonces el algoritmo pingüinos dijo, bueno, no hay que permitir eso porque pues no debería de pasar, ¿no? Es una muy mala práctica, de las peores creo que se intentó resolver con este algoritmo. Y luego viene la penalización por violaciones de derechos. Entonces, cuando tú empiezas a, pues eso, a copiar información, a copiar artículos y todo eso, pues también Pingüino dijo, a ver, pues ya es demasiado el copy paste que hay en internet, entonces vamos a solucionarlo. Esto a lo mejor se tocó un poco en el algoritmo pasado, pero en realidad aquí, como era el específico para esas malas prácticas, entonces sobre él y duro, o sea, era uno de los puntos muy importantes a vigilar, ¿no? Estar siempre pendiente de lo que estaban haciendo y tratar que esos sitios pues mantuvieran, a mantenerlos a raya de las malas prácticas, ¿no? Entonces, más penalizaciones a los sitios de pornografía y spam. Es obvio que ya aquí les trataban de poner un alto sobre cualquier precio porque ya era constante, entonces ya hay que hacer algunos cambios. Luego artículos que son desarrollados a fondo. ¿A qué nos referimos a fondo? Pues no un artículo que dice, ah, sí, se cayó tal cosa y pasó aquello y un animalito le pasó y ya, ¿no? Sino un artículo a fondo, un artículo pues extenso que trae información, digamos, interesante. Entonces, que además de ser interesante, tiene ahí un fondo interesante, me refiero a que tiene un contenido pues, un poco más largo, hace referencias a lo mejor a otros sitios, te explica no solamente qué pasó, sino por qué pasó, o sea, un artículo bien redactado. Podemos, un ejemplo, las notas normalmente de los periódicos cuando vamos a abrir vienen un resumen, ¿no? Bueno, pues evitar ese resumen, sino que abrir una nota y decir, mira, viene toda la información completa, viene bien redactada, viene todo así bien y está muy bonita. Entonces, cuando encontraba artículos así, Penguin obviamente les decía, bueno, qué bueno. Y cuando encontraba artículos del mismo tema, pues no tan bien, obviamente, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, automáticamente eso no era bien visto. Luego viene la evaluación de sitios con contenido duplicado, o sea, ya tal cual, a evaluar, se comparaba frases, se comparaban, porque a veces nada más volteabas, cambiabas, primero después, quitabas unas 3 palabras y agregabas otras, o sea, eso ya algoritmos ya muy específicos donde sí evaluaban, empezaban con la primer párrafo y el primer párrafo y luego de repente encontraban, perdón, algo similar y órale, a empezar a comparar. Entonces ya se empezaron a meter en ese tipo y luego ya tener un poco de búsquedas geolocalizadas. Si tú buscas a lo mejor algo que tenga que ver farmacias por aquí, pues un poco. Esto en realidad fue el principio, o sea, ya empezó a tener allí algunos destellos de esto, pero hasta el siguiente algoritmo o el siguiente cambio fue que evolucionó de manera pues importante, ya se nota en las búsquedas mucho. Aquí era la intención, pero al final poco a poco lo iban logrando, o por lo menos, bueno, en Latinoamérica no se notó 100% este avance, o así lo siento yo, pero ya en el siguiente cambio sí, ya se nota porque ya tenemos también pues muchísimo más adaptados los teléfonos inteligentes, ya tenemos mucha tecnología, la gente ya entiende un poco más que la geolocalización no es para secuestrarlos, sino para este tipo de cosas, ¿no? Entonces se abrió un poco más el panorama, pero bueno, desde aquí empezó la intención, ya se veía como por dónde iban todas las cosas, ¿no? Y de eso trata el algoritmo del pingüino. También ya empezábamos a ver actualización de búsquedas más rápidas, o sea, ya cuando tú haces una búsqueda pues, se veía más rápido lo que buscábamos, o sea, los cambios, ya notabas que no pasaban un año, ¿no? Para un cambio, sino ya se ve rápido el cambio que se estaba haciendo. Luego también el lenguaje humano, ya la gente empezó a escribir artículos o cosas para personas, no para robots, porque al principio, como salieron los robots, todo el mundo robots, 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 y todo se olvidó del humano, se olvidaron de las personas, empezaron a poner más atención en gustarle al robot que al humano. Entonces, en este cambio que se hizo, la regla pues empezó a modificarse y empezábamos a notar que aparte de escribir para los robots, tenías que escribir para el humano. Entonces, obviamente, como comentábamos en uno de los videos anteriores, pues se vuelve un reto. Se vuelve un reto porque aparte de hablar con máquinas, hay que hablar con personas. Entonces, hay que explicarnos muy bien. Luego, los enlaces sin lógica son malos. Si tú colocas un enlace y no tiene sentido por qué lo estás haciendo, ¿por qué? Porque se vendían muchos enlaces. Entonces, eso
pues va automáticamente a una penalización, ¿no? Entonces, ¿qué tanta penalización te daban? No hay una penalización exacta, o sea, como decía, no hay números tan así, entonces hay que, este, no hay que descubrirlo, ojalá y no hay que descubrirlo, pero si pasa, pues igual y lo puedes medir un poco, qué tanto te está afectando ese tipo de enlaces. Y luego controlar el spam en tu sitio. Si tu sitio está mandando y mandando spam y no lo controlas, porque spam, es que mando anuncios porque tengo una publicidad, de mañana tengo una promoción, bueno, entonces hay que controlarlo bastante y hay que ver qué hacerlo. Lo mejor es no mandarlo, eso es lo primero, ¿no? Pero si lo vas a hacer, pues igual con mucho cuidado, porque hay muchas formas de darse cuenta. No solamente es tener un correo, hay muchas formas de darse cuenta y no tiene que ser un correo, pueden ser mensajes, puede ser lo que publicas, o sea, pueden ser muchas cosas. No solamente es correos como pensamos, que el spam llega por correo y solamente por ahí. No, hay cosas que podemos también ver en internet y pues, se puede considerar como spam y puede ser penalizado.